Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Soy Alejandra Escobedo y muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando el día de hoy. Es nada más y nada menos que el licenciado Víctor José López Martínez, quien es representante del gobierno del estado de Yucatán en México. Hola, licenciado, ¿cómo está? Alejandra, muchas gracias por invitarme, por tenerme hoy en este espacio y sobre todo por permitirme platicar con todo tu auditorio, que es extenso, platicar de Yucatán y conversar de lo que estamos haciendo ahí con el gobierno de nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena. Que sin duda alguna Yucatán, y lo estábamos hablando fuera del aire, licenciado, que Yucatán ahorita tiene los ojos puestos tanto de todo México como también de Estados Unidos, de otros países también, porque se ha convertido como que en un destino turístico y además también un destino de inversión, que por cierto vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Por supuesto, la realidad es que ahora en Yucatán estamos viviendo un momento estelar en la historia del estado. Con la llegada de Joaquín Díaz Mena al gobierno, que por cierto fue el gobernador o es el gobernador más votado de la historia, en Yucatán iniciamos una etapa que él le ha denominado el Renacimiento Maya, que es la visión compartida entre el gobernador y el pueblo de Yucatán para el desarrollo de nuestro estado y para generar la mejor época en la historia del Yucatán moderno. Que este programa va a ser muy interesante y también aprovechamos pues para mandarle saludos a toda la gente de Yucatán, que también, licenciado, antes fuera del aire estábamos mencionando que tuvimos un evento el año pasado y nos quedamos fascinados y enamorados de lo que es Yucatán, principalmente pues Mérida. Pero antes de comenzar y hablar de lleno del programa y los temas que tenemos el día de hoy, me voy a permitir pues leer parte de la experiencia del licenciado, porque pues él es representante del gobierno del estado de Yucatán aquí en la Ciudad de México, que tiene pues la misión de promover la visión del estado hacia el desarrollo sostenible y la reducción de la desigualdad. Y es que participa activamente en iniciativas como el Renacimiento Maya, que es un proyecto transformador que busca mejorar la infraestructura, atraer inversión y generar empleos de calidad, alineándose con los objetivos de Yucatán de convertirse en un estado líder en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico regional. Además, también posee una amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado y cuenta con una licenciatura y una especialidad en Derecho por la Universidad Anáhuac, México Norte. Es miembro activo de diversas organizaciones internacionales como la Asociación de Abogados de México, Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la Barra Internacional de Abogados. Víctor José López Martínez es un abogado internacional yucateco, socio fundador de Sánchez Labrador y López Martínez, una firma líder en México y Latinoamérica con enfoque en innovación, tecnología, inversión extranjera, banca, finanzas e infraestructura, y que tiene su sede en la Ciudad de México con operaciones a lo largo de la República Mexicana y en más de 10 países. Así que nuevamente bienvenido, licenciado, porque el currículum es bastante amplio y obviamente pues es un experto en el tema, ¿no? Y por eso el gobernador pues te eligió para estar frente de. Te agradezco por la tan extensa y sobre todo generosa presentación y por supuesto la realidad es que recibimos del gobernador en octubre este honor, esta distinción que es el de poder representar al gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, que no solo me tiene a mí como representante, sino a una enorme comunidad de yucatecas y yucatecos que residimos en la ciudad y que hoy somos los responsables de hablar de lo bien que se está haciendo en nuestro estado y sobre todo de contarle al mundo qué es el Renacimiento Maya y cuál es la visión del gobernador. Claro, y con esta pregunta, para todos los que nos están viendo también por primera vez, licenciado, ¿qué es exactamente el proyecto Renacimiento Maya y por qué usar pues este nombre tan potente, tan imponente también? Así es, así es. El Renacimiento Maya, Alejandra, es la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena compartida por el pueblo de Yucatán. Es la intención y es el plan de generar en Yucatán una era de prosperidad compartida, una era de desarrollo basada en una serie de obras de infraestructura, en una serie de proyectos estratégicos y de políticas públicas para el bienestar de la gente y para el bienestar del pueblo, pero sobre todo que está fundamentada en un tema, y de ahí viene el nombre, que es de la autoestima social
y de la identidad cultural que compartimos las y los yucatecos, que es el origen, que es de donde venimos, que es del pueblo maya. Entonces, eso es lo que el gobernador Joaquín Díaz Mena quiere retomar con el renacimiento maya y es lo que está logrando en nuestro estado, que esa identidad cultural, que venimos de un origen histórico, que venimos de un pueblo milenario que ha sido líder en muchísimos aspectos y a través de muchos años, pues bueno, que nos sintamos orgullosos de esto y que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido de nuestro origen. Licenciado, ¿cuáles serían los pilares concretos que sostienen toda esta visión? Por supuesto. Pues el Renacimiento Maya, como plan de gobierno, se basa principalmente en una serie de obras de infraestructura logística, que es la gran apuesta de Yucatán para el futuro. Convertir al Estado y dotarlo de las condiciones para que se conforme en él la plataforma logística más moderna del sur del país, que le dé acceso a la industria, tanto a América del Norte como a América Latina. ¿Y cuáles son estas grandes obras? En primer lugar, la columna vertebral del Renacimiento Maya, que es la ampliación y modernización del puerto de Altura de Progreso. El puerto de Altura, que históricamente ha existido en Yucatán, a día de hoy tiene 32 hectáreas de plataforma, que es donde están establecidas las empresas. Con la ampliación y modernización que ya ha iniciado, se va a triplicar la capacidad operativa del puerto. Se van a generar 80 hectáreas portuarias nuevas, que esto es más de todo lo que ha tenido de tamaño el puerto en su historia. Logrando con esto, pues atraer más industria, hacer más competitiva la logística del Estado. Y bueno, algo muy importante también, se va a profundizar el calado del puerto, lo que nos permitirá recibir mayores embarcaciones de mayor tamaño, tanto para el comercio como para el turismo, como cruceros. Por otro lado, en una obra conexa, se va a generar el primer ramal de carga del Tren Maya. El Tren Maya en todo el país, o más bien en el sureste, es de pasajeros hasta el día de hoy. La presidenta, en conjunto con el gobernador Joaquín Díaz Mena, han determinado iniciar en Yucatán la conexión de carga que va a conectar al puerto de Progreso con la terminal multimodal de Humán, que es una región cercana a Mérida, en donde las mercancías por vía férrea irán del tren del puerto a esta terminal multimodal y de ahí a todo el país. Por otro lado, también existe la determinación de dos polos de bienestar. ¿Qué son estos polos? Son dos zonas industriales en las cuales hay beneficios fiscales ya determinados, que esto es importante para los inversionistas y para quienes quieren ir a establecerse a nuestra tierra. ¿Cuáles son estos beneficios fiscales? Hay beneficios federales y estatales, entre los cuales están, pues bueno, que se quedan exentos de IVA, exentos de ISR. Que tomen nota, por cierto, en casa, porque varios de nuestros televidentes pues son inversionistas, empresarios, que obviamente ahorita tienen que estar anotando. Pero qué mejor que establecerse en una zona en donde va a haber logística y además beneficios fiscales agregados. Entonces, deducción acelerada de activos, lo cual es muy importante, y ciertos beneficios estatales que, bueno, generan con esto un ecosistema propenso para la competitividad. Además, se va a generar un nuevo anillo metropolitano que va a permitir que el periférico de Mérida, que hoy, o en donde se empiezan a generar ciertos cuellos de botella, se libere y el tránsito pesado de la industria se genere por este nuevo anillo metropolitano. Además de un plan de educación muy importante en el cual se va pues, a generar el capital humano, apostándole al capital humano local que le dará batería a toda esta industria que será apalancada con estas grandes obras. Entonces, por ahí va un poco lo que es el Renacimiento Maya y cuáles son sus pilares. Y claro, que con esto cabe destacar pues que obviamente el gobierno de Joaquín pues está centrado también en la importancia de la participación de su propia gente, que esto es muy importante, ¿no? Que es lo que se debe de tomar en cuenta. Pero te pregunto, licenciado, ¿en qué se diferencia de planes de desarrollo anteriores en Yucatán? ¿Cuál sería ese diferenciador? Pues bueno, yo creo que varios. Fundamentalmente tres cosas. En su origen, en sus alcances y en los objetivos que persigue. ¿Cuál es su origen? Tú lo acabas de comentar, que es que el gobernador
no ha querido hacer un plan de escritorio, sino de territorio. Ha escuchado junto con su equipo a la gente en todos los municipios para entender sus necesidades y que también proviene de la enorme legitimidad con la que Joaquín Díaz Mena ha llegado al gobierno al haber sido el más votado de la historia. Por sus alcances, porque propone obras históricas. El puerto de altura en Yucatán se ha soñado por 25 años como mínimo. El tren de carga entre el puerto que conecta a Yucatán no lo hemos tenido. Un plan tan ambicioso de educación técnica, superior y descentralizada tampoco ha existido, de tal suerte que en sus alcances también es muy distinto. Y en los objetivos que persigue, en lo que quiere conseguir, pues es en generar una época que no solo dure el sexenio, sino que dure como mínimo 50 años, de tal suerte que esas son las diferencias fundamentales. Vamos a un corte comercial y regresando me vas a platicar un poco también porque la presidenta Claudia Sheinbaum fue a Yucatán también. El día de hoy estamos con el licenciado Víctor, quien es representante del gobierno del estado de Yucatán aquí en la Ciudad de México, y estábamos hablando anteriormente pues de todo lo que conlleva el proyecto del Renacimiento Maya, pero también cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum pues visitó Yucatán a finales de abril. ¿Cuál fue el mensaje central que dejó en esta gira con el gobernador Joaquín Díaz? ¿Qué es lo que encargó, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum? La verdad es que fue una gira histórica en nuestra tierra. Me atrevería a decir que es una de las más importantes giras presidenciales en la historia de Yucatán. Con la visita de la presidenta se materializó el inicio de dos obras muy importantes, y no solo de eso, sino también el compromiso de una serie de otras obras. ¿Qué anunció la presidenta junto con el gobernador? Una inversión de 37,000 millones de pesos en infraestructura para nuestro estado, dividida en 12,000 millones para la ampliación y modernización del puerto, que ya hemos platicado, y 25,000 millones para el Tren Maya en su fase de carga, de tal suerte que solo con eso, pues bueno, ya se ha generado más inversión en infraestructura que lo que hemos tenido históricamente en nuestra tierra. Y ese fue el mensaje fundamental que nos dejó la presidenta. Su cariño por Yucatán, la confianza que tiene en el gobernador y sobre todo que cumple los compromisos, como ella bien lo comentó, que adquirieron tanto ella como el gobernador en la campaña, y eso nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo a todos. ¿Cómo va a fortalecer pues todos estos compromisos o inversiones federales que ya pues confirmaron que van a fortalecer el atractivo de Yucatán para nuevos capitales? Pues, como sabes, Alejandra, cuando una empresa está definiendo a dónde irse, en dónde establecerse, antes que cualquier otra cosa, lo primero que pregunta es cómo está la logística de la zona. Es decir, por dónde entran las mercancías y los insumos que necesito para producir y por dónde los saco al mundo o a los mercados en los que participo. Antes que preguntar por energía, por capital humano, por todas las fundamentales de inversión. Y por eso, apostarle a la logística, apostarle a hacer del Estado un Estado competitivo que le facilite con inversión pública al inversionista y a las empresas el poder manufacturar de manera competitiva para el mundo, pues bueno, es lo mejor que podemos hacer en el Estado. Esa es la visión del gobernador. Transmitirle al inversionista, transmitirle a las empresas que tu primer socio estratégico en el desarrollo estatal es el Estado, que le apuesta con inversión para que tú, como empresaria o como empresario, puedas tener una ruta de acceso y de salida para tus manufacturas mucho más eficiente y a mucho menor costo. Ese es un poco el beneficio fundamental de esto y de las obras y de los compromisos de inversión que tiene el gobierno de México y el gobierno del Estado de nuestra tierra. ¿Será que por esto Yucatán pues aparece en los radares de los grandes inversionistas en este 2025? Pero por supuesto, el mundo está cambiando. Estamos pasando de la época de la globalización a la regionalización, derivada pues, de la política proteccionista que ha
Estados Unidos iniciado, de la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, y por eso, por su condición geográfica y su condición geopolítica, hoy Yucatán se encuentra en una posición privilegiada, porque somos equidistantes de América del Norte, de la costa de Estados Unidos, y de América Latina, y de América del Sur. Y si a esto le sumas que hay una visión enfocada en este desarrollo que se ha conseguido iniciar en 7 meses de gobierno, que por supuesto ha costado un trabajo de gestión, de liderazgo del gobernador, pero que ha concretado en este tiempo, pues se genera una situación idónea y propensa para que haya un ambiente de negocios muy optimista y de negocios que además generen fuentes de empleo, que eso es lo importante. El famoso también el nearshoring, ¿no? Que también Yucatán está pues despuntando y también está dando pues grandes oportunidades tanto de inversión, oportunidades laborales. Licenciado, también, ¿qué indicadores, como por ejemplo la inflación estatal, el Producto Interno Bruto, qué nos podría hablar de esto, licenciado? Yo creo que hay 3 indicadores importantes que podemos hoy, a día de hoy, medir en nuestro estado. El primero es en inversión pública. 37,000 millones, como hemos platicado, que ya han iniciado a ser invertidos en nuestro estado. Esto, por supuesto, que avienta el PIB hacia arriba, avienta la producción hacia arriba y avienta los indicadores económicos que tú quieras hacia arriba. Por otro lado, la seguridad. Hoy salió un estudio en el cual habla del índice de paz o de percepción de seguridad de nuestro estado, y nuevamente Yucatán es el estado que se percibe como más seguro y más pacífico del país, que ese es otro indicador pues bastante importante. Y en tercer lugar, la tasa del desempleo. Tenemos en Yucatán la tasa de desempleo más baja del país, menos del 2%. Pero el Renacimiento Maya pretende lograr que así como tenemos la tasa de desempleo más baja, tengamos el salario más competitivo o de los salarios más competitivos, que ese es todavía el cambio que tenemos que hacer con el tipo de empleo que estamos teniendo en nuestro estado. Licenciado, también quisiera que nos mencionara cuáles serían pues los sectores estrella para este periodo 2025-2027 ahí en Yucatán. Me parece que hay varios, permíteme mencionar algunos. La manufactura ligera, autopartes, dispositivos médicos, tecnología, tecnologías de la información, componentes energéticos, componentes eléctricos, turismo cultural, turismo de aventura, por supuesto bienes raíces, que es sin duda importante, y hay que echarle un ojo a los bienes raíces industriales y a la política de promoción a parques industriales que hoy hacen falta en Yucatán. Entonces, esos serían algunos de los sectores. Industria naval, por supuesto, es un sector muy importante para nuestro estado y para lo que queremos hacer. Con toda esta información, pues, ¿qué es lo que buscan también las empresas asiáticas y también estadounidenses al mudarse al sureste? Porque esto también es un punto muy importante de atracción de inversión extranjera. Por supuesto. ¿Qué es lo que buscan? Primero que nada, como lo hemos platicado, logística, que la logística sea eficiente, cosa que con el Renacimiento Maya, con las obras que está generando el gobierno de Yucatán, impulsadas por la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena, se está consiguiendo. En segundo lugar, capital humano, que haya personal técnico capacitado para satisfacer las necesidades de sus industrias, cosa que con lo que comentamos, el plan de educación técnica descentralizada, por lo menos 5 nuevas universidades se van a generar en nuestro estado, también se va a conseguir. Y por otro lado, el aspecto energético, que haya suministro de energía, cosa en la que se está trabajando, y que se mantenga la seguridad y el buen ambiente de negocios. Entonces, si logramos, si se logra que en Yucatán esto se consolide y esto se mantenga, sin duda estaremos viviendo la era del Renacimiento Maya y seguirá siendo Yucatán uno de los más atractivos para la inversión y para el desarrollo en todo el país. Que como lo decimos al inicio, pues este nombre tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, y yo creo que
tanto el gobernador como todas las personas que están detrás y también contándote, licenciado. Yo creo que el elegir este nombre en específico tiene muchísimo potencial para seguir atrayendo muchísima inversión, muchísima infraestructura para Yucatán, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo, que recordemos, como decía el prócer yucateco Felipe Carrillo Puerto, Yucatán es maya y quien no lo entienda jamás va a entender esta tierra. El gobernador Joaquín Díaz Mena lo ha entendido bien. Por eso es su inspiración y su compromiso, que el desarrollo en Yucatán llegue para todas y todos, y esa es la gran apuesta. Y les invitamos a todo tu auditorio y a todos los que estamos interesados en el bienestar de Yucatán a confiar en nuestra tierra, porque se están haciendo bien las cosas. Muchísimas gracias, licenciado. Ya desafortunadamente estamos llegando a la parte final, pero no sin antes pues agradecer el que estés con nosotros el día de hoy, el que hayas tenido la oportunidad de dejar un rato la oficina para estar con nosotros el día de hoy, y es pues muy grato el contar con tu presencia el día de hoy para contarnos pues toda esta información muy importante y muy valiosa sobre el estado de Yucatán. Muchísimas gracias. Redes sociales, licenciado, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos encontrar más información? Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok a través de la red Víctor José López M. Y aprovecho también para compartirle las redes del gobernador, que también está en todas las redes como Huacho Díaz Mena Oficial. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.